Clase 3 Bombeo mecánico. Componentes del sistema de bombeo mecánico. Equipos de superficie y de fondo que trabajan de manera integrada para la extracción continua de fluidos del subsuelo. Capítulo 1. Visión general del sistema. El sistema de bombeo mecánico 4, también conocido como bombeo por varillas de succión, Suckerad Pumping (SRP4), es el método de levantamiento artificial más utilizado a nivel mundial, representando aproximadamente el 80% de los pozos con levantamiento artificial en operación. Su popularidad se debe a su robustez, versatilidad y relativa simplicidad de mantenimiento en campo. El principio de funcionamiento se basa en la conversión de movimiento rotativo generado por un motor en superficie en movimiento alternativo reciprocante que se transmite hasta una bomba ubicada en el fondo del pozo. Esta transformación cinemática permite desplazar la columna de fluido desde la zona productora hasta la superficie. Equipos de superficie, unidad de bombeo balancín, motor primario y caja reductora son responsables de generar y transformar la energía mecánica. Equipos de fondo, sarta de varillas, tubería de producción, tubing y bomba de subsuelo, transmiten el movimiento y ejecutan el bombeo del fluido. Integración del sistema. La eficiencia global depende de la correcta selección, dimensionamiento y mantenimiento de cada componente en conjunto. Comprender la función de cada componente y su interacción con el resto del sistema es esencial para el diseño, la operación y el diagnóstico de fallas en instalaciones de bombeo mecánico. A lo largo de esta clase analizaremos cada elemento en detalle. Capítulo 2. Superficie. La unidad de bombeo, el balancín. La unidad de bombeo o balancín es el componente más visible del sistema y constituye el corazón mecánico de la instalación en superficie. Su función principal es convertir el movimiento rotativo del motor primario en un movimiento alternativo vertical que se transmite a la sarta de varillas de bombeo, viga viajera walking beam. Es la barra horizontal que pivotea sobre el soporte central Sense and Post. Su longitud y peso determinan la carrera del pistón y la capacidad de carga. Transmite el movimiento oscilante desde las manivelas hasta el cabezal de caballo horsehead, ubicado en el extremo de la viga viajera. Tiene forma curvada para mantener la verticalidad de la línea de pulido. Conecta con la sarta de varillas mediante la brida portadora y el cable de acero bridle. Base estructural. Soporte de concreto y acero que ancla todo el conjunto al terreno. Debe soportar las cargas dinámicas y estáticas del sistema, resistir vibraciones y garantizar la alineación geométrica de la unidad. Existen diversas clasificaciones de unidades de bombeo según la disposición del contrapeso y la geometría del sistema. Convencional clase primero. Mark II, clase tercer con contrapeso adelantado y aerobalanceada que utiliza un cilindro neumático como contrapeso. La selección del tipo adecuado depende de las condiciones de carga, profundidad del pozo y características del fluido. Capítulo 2. 4 Superficie con motor primario y caja reductora. Motor primario. El motor primario suministra toda la energía necesaria para operar el sistema. En la mayoría de las instalaciones modernas se emplea un motor eléctrico tipo NIM-ACOD. Aunque en locaciones remotas, sin acceso a red eléctrica, se utilizan motores de combustión interna alimentados por gas del propio pozo. Características clave del motor eléctrico: potencia típica de 5 HP a 200 HP. Dependiendo de la profundidad y el caudal, velocidad de giro, generalmente entre 1200 y 1800 RPM, par de arranque elevado, necesario para vencer la inercia y las cargas pico del ciclo. Eficiencia energética, factor determinante en los costos operativos del pozo. Caja reductora Gear Reducer. La caja reductora es un engranaje de doble reducción que cumple dos funciones esenciales: disminuir la velocidad de giro del motor de 1200 RPM a 6 a 15 RPM y multiplicar el torque para vencerla. Carga combinada de la columna de fluido y el peso de la sarta de varillas. El torque nominal de la caja reductora, medido en pound-pulgo-Km, es uno de los parámetros de diseño más críticos. Si el torque pico excede la capacidad nominal, se producen fallas prematuras en los engranajes y cojinetes.
El diseño según norma API 11 y establece las especificaciones mínimas para estas unidades. Componentes internos de la caja reductora. 1. Engranaje de entrada. Piñón de alta velocidad acoplado al eje del motor. 2. Eje intermedio. Primera reducción de velocidad, multiplicación inicial del torque. 3. Engranaje de salida. Segunda reducción. Conecta con las manivelas cranks. 4. Manivelas y contrapesos. Convierte la rotación en oscilación, los contrapesos equilibran la carga. Capítulo 2.4 Superficie con manivelas. Bielas y contrapesos. El sistema de manivelas y bielas constituye el mecanismo cinemático que transforma el movimiento rotativo del eje de salida de la caja reductora en el movimiento oscilante de la viga viajera. Este conjunto opera bajo el principio del mecanismo biela-manivela, análogo al de los motores de combustión interna pero en sentido inverso. 1. Manivelas cranks, brazos metálicos montados en el eje de baja velocidad de la caja reductora. Giran a velocidad constante, 6 a 15 RPM, y su longitud determina la carrera del pistón en fondo. Están fabricadas en acero forjado de alta resistencia para soportar esfuerzos cíclicos. 2. Bielas. Pitman Arms. Conectan las manivelas con la viga viajera. Son barras articuladas que transmiten el movimiento y deben resistir esfuerzos de tracción y compresión alternantes. Su longitud, junto con la de las manivelas, define la geometría cinemática del balancín. 3. Contrapesos counterweights. Masas de hierro fundido montadas sobre las manivelas que equilibran la carga de la columna de fluido y las varillas durante la carrera ascendente. Un correcto balanceo reduce el torque pico, disminuye el consumo energético y prolonga la vida útil de la caja reductora. Nota técnica: el balance de contrapesos es una de las tareas de optimización más importantes en campo. Un desbalance del 10% puede incrementar el consumo eléctrico hasta en un 25% y causar sobrecargas en el eje de la caja reductora. Se recomienda verificar el balance con tarjetas dinamométricas periódicamente. Capítulo 3.4 Fondo de pozo. Varillas de bombeo y tubería de producción. Varillas de bombeo Sakeravs. Las varillas de bombeo son el vínculo mecánico entre la superficie y la bomba de fondo. Están sometidas a condiciones extremas de operación, esfuerzos de tracción durante la carrera ascendente, peso de la columna de fluido, peso propio de las varillas, esfuerzos de compresión en la parte inferior de la sarta durante la carrera descendente. Fatiga cíclica continua. Un pozo que opera a 8 SPM acumula más de 4 millones de ciclos por año. Corrosión por contacto con fluidos de producción HSCO. Agua salada. Se fabrican en acero al carbono o acero aleado según grados API grado C, D, K. Las más comunes tienen diámetros de 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y 1. Con longitudes estándar de 25 pies. El diseño de la sarta se realiza mediante el diagrama de Goodman modificado para garantizar que los esfuerzos máximos no excedan los límites de fatiga del material. Tubería de producción tubing. El tubing es la tubería por la cual el fluido producido asciende desde la bomba de fondo hasta la superficie. Funciona como un conducto sellado que separa el fluido de producción del espacio anular del revestimiento casing. Diámetros comunes: 2 a 3 de 8, 2 a 7 de 8 y 3 a 1 2 de. Material: acero al carbono, grados API J55, N80 o L80. Conexiones: roscadas tipo EOI, external upsettent o NUI, non-upsettent. Función adicional: ancla la bomba de fondo en su posición y soporta el peso de toda la completación de fondo. Las fugas en las juntas del tubing son una de las causas más frecuentes de pérdida de eficiencia, ya que permiten la recirculación del fluido y reducen la capacidad de desplazamiento volumétrico de la bomba. La inspección con pruebas de presión es fundamental. Capítulo 3. Fondo de pozo cont. La bomba de fondo de Unole Pump. La bomba de fondo es el componente que realiza el trabajo efectivo de desplazamiento del fluido. Se trata de una bomba de desplazamiento positivo de simple efecto, diseñada según la norma API 11X.
Está compuesta por 4 elementos principales que trabajan en coordinación para lograr un flujo unidireccional desde el yacimiento hacia la superficie: cilindro Verán, tubo cilíndrico de acero, con acabado interno de alta precisión. Actúa como cámara de trabajo donde se genera la presión diferencial. Puede ser de pared gruesa o delgada, con revestimiento interior endurecido para resistir la abrasión por arena, pistón plunger. Elemento móvil que se desplaza dentro del cilindro accionado por la sarta de varillas. La holgura entre pistón y cilindro clearance es crítica, muy ajustada aumenta el desgaste. Muy holgada genera fugas internas deep-pitch que reducen la eficiencia volumétrica. Válvula fija standing valve ubicada en la parte inferior de la bomba, permanece estacionaria. Se abre durante la carrera ascendente del pistón por efecto de la presión del yacimiento, permitiendo la entrada de fluido al cilindro, y se cierra durante la carrera descendente para evitar el retorno. Válvula viajera traveling valve, montada en el pistón, se mueve con él. Se cierra durante la carrera ascendente, soportando el peso de la columna de fluido, y se abre en la carrera descendente, permitiendo que el fluido pase del cilindro al tubing por encima del pistón. Existen 2 tipos principales de bomba: bomba de tubería tubing pump, donde el cilindro forma parte del tubing, y bomba insertable rod pump o inset pump, que se introduce completa a través del tubing. La bomba insertable es más versátil para intervenciones, mientras que la de tubería ofrece mayor capacidad de desplazamiento. Capítulo 4.4 Ciclo de bombeo. Ciclo de bombeo, carrera ascendente y descendente. El funcionamiento de la bomba de fondo se basa en un ciclo repetitivo de 2 fases que genera el desplazamiento unidireccional del fluido. Comprender cada fase es esencial para interpretar correctamente las tarjetas dinamométricas y diagnosticar problemas operativos. Carrera ascendente. Válvula de pie abre. Columna de fluido se eleva. Carrera descendente. Durante la carrera ascendente, el pistón sube jalado por las varillas. La válvula viajera se cierra por el peso de la columna de fluido que está encima. Y la válvula fija se abre debido a la presión diferencial del yacimiento, permitiendo que el fluido fresco ingrese al cilindro. Simultáneamente, toda la columna de fluido dentro del tubing por encima del pistón se eleva hacia la superficie. Durante la carrera descendente, el pistón desciende. La válvula fija se cierra, evitando que el fluido retorne al yacimiento, y la válvula viajera se abre, permitiendo que el pistón descienda a través del fluido contenido en el cilindro. El fluido queda ahora posicionado por encima del pistón, listo para ser elevado en el siguiente ciclo ascendente. Parámetros clave del ciclo: la velocidad de bombeo SPM Strauss per minute, típicamente 4 a 15 SPM, y la longitud de carrera a 24 a 192, determinan el caudal de producción. El producto de ambos, junto con el diámetro del pistón y la eficiencia volumétrica, define la capacidad de desplazamiento teórica de la bomba. Capítulo 5 Mantenimiento. Esfuerzos, fallas y mantenimiento preventivo. Todos los componentes del sistema de bombeo mecánico están sometidos a condiciones operativas severas. La naturaleza cíclica del movimiento genera esfuerzos repetitivos que, combinados con ambientes corrosivos y abrasivos, pueden provocar fallas progresivas si no se implementa un programa de mantenimiento preventivo riguroso. Rotura de varillas es la falla más común y costosa. Se origina por fatiga cíclica, corrosión o combinación de ambas. Se detecta por caída súbita de producción y tarjeta dinamométrica anormal. La prevención incluye diseño adecuado con diagrama de Goodman, uso de varillas con grado de acero apropiado y rotación periódica de la sarta. Fugas en tubing provocan recirculación de fluido. El fluido sube y vuelve a caer, reduciendo dramáticamente la producción. Se identifican mediante pruebas de presión de tubing y análisis de nivel de fluido. La solución requiere intervención del pozo. Pulling para reemplazar las juntas dañadas. Desgaste en cojinetes y engranajes. El desgaste en cojinetes del balancín y engranajes de la caja reductora se manifiesta como vibración excesiva, ruido anormal y aumento de temperatura. La lubricación con aceite de grado adecuado y el monitoreo de vibraciones son las principales medidas preventivas. Desalineación del sistema. Un balancín desalineado genera cargas laterales no
previstas en las varillas y el Staffing Bags prensaestopas, acelerando el desgaste. Se verifica con nivel de burbuja y alineación láser. La corrección requiere ajuste de la base y el SEMS and Post, herramientas de diagnóstico, la tarjeta dinamométrica gráfica de carga Vesas posición. Es la herramienta fundamental para evaluar la condición operativa de la bomba. Complementariamente, los ecómetros permiten determinar el nivel de fluido en el espacio anular, y el análisis de vibraciones evalúa la condición de los componentes mecánicos de superficie. Resumen, componentes del sistema de bombeo mecánico. El sistema de bombeo mecánico es un conjunto integrado de componentes de superficie y fondo que deben diseñarse, seleccionarse y mantenerse como un sistema unificado. El fallo de un solo elemento compromete toda la operación del pozo. Conceptos clave: movimiento rotativo 3 alternativo, doble reducción de velocidad, desplazamiento positivo unidireccional, normas de referencia. API 11 joules unidades de bombeo, API 11 bytes varillas, API 11 AX bombas de fondo. Próxima clase: diseño y dimensionamiento del sistema, cálculo de caudal, selección de bomba y análisis de cargas.